Emilio Cárdenas Elorduy, doctor en ciencia política. Digo. ¿Cómo estás? Fíjate, ya te puse el nombre completo. Completo, muy bien. Aprovechando que tenemos 3 minutos, Hoy tenemos, doctor. bueno, córrale, pues, córrale. Sí, es importante. Sí, ¿Qué porque, vamos a tener hoy? Pues es un tema importantísimo, fíjate. Es una película que hice, un documental, cuando cumplió Octavio Paz 75 años, en 1789. 1700, No, 1900. 1989. Ajá. Cumplió 75 años. Y al otro año ganó el premio Nobel. Qué Fíjate. maravilla. Fue fantástico. Ajá. Entonces lo ganó a los 76. ¿No? Bueno, para festejar sus 75 años, se hizo una película en donde sus amigos, desde luego todos, pero expertos, sobre todo en la obra de Octavio Paz, hacen el elogio de Octavio Paz. Y aquí, sobre todo, a ver si tenemos tiempo, en la segunda parte, la primera parte me quiero extender un poquito porque el primero que va a hacer el elogio es nada menos que Carlos Monsiváis, con el cual tuvo algunas polémicas. Y yo lo Todo él era polémico. todo Octavio, había muchos sí. que lo... Pero ajá. especialmente con Carlos. Carlos. Y entonces Carlos, vas a ver ahí donde estoy con él, creo que tiene los gatitos, ¿te acuerdas? Tenía 40 y tantos muchos gatitos. gatos, ajá. Pero lo que es interesante para nuestra época, de donde estamos viviendo ahora, esta transformación de las conciencias, es que Carlos Monsiváis recibía ahí al actual presidente de la República. Eran muy amigos. Eran muy amigos de él, de Carlos Monsiváis, en la colonia de los doctores, y muy amigo de la princesa Poniatowska, que vive en Chimalistac, sus dos amigos. Entonces, esta manera de moverse en todos los ámbitos, de la doctores a Chimalistac, pues explica un poco el éxito. Él viviendo en Portales. Él viviendo. En Portales. Claro. Bueno, él vivía. San Simón, la colonia San Simón. San Simón, Ajá, ¿no? ajá. Entonces, es muy interesante lo que va a decir Carlos Monsiváis, un hombre inteligentísimo, que de alguna manera la gente cercana a él, los jóvenes, son los que están manejando ahora los medios de comunicación. Fíjate. Pues vamos a ver qué nos dice y qué recordamos. ¿Te parece? Sí, bueno, y luego está regresamos. Fabián Bradou, una francesa mexicana, ajá. una gran ensayista y traductora, y luego Alejandro Rossi, un filósofo. Entonces son 3 opiniones sobre Octavio Paz. En el mismo trabajo. En el mismo lo juntamos. Vamos a verlo, por favor. Adelante. Octavio Paz ha forjado en ese tiempo su fecunda obra literaria, que se cuenta sin duda alguna entre las expresiones capitales de la cultura moderna de México. Por su fuerza y originalidad, ha trascendido no solo nuestras fronteras, sino aún los límites de nuestra lengua, para ocupar un lugar eminente entre las obras de creación de nuestro siglo. El poeta, con la palabra, explora su conciencia y la organiza para comunicarse con nosotros. Pero con las palabras, más que expresarse y comunicarse con nosotros, intenta algo aún más noble. Pretende someter al orden de la belleza y a las formas de la razón ese discurso de sonido y furia que con frecuencia es la historia de los hombres. Octavio Paz ha dicho, al estudiar la poesía hispanoamericana, que sin la voz de los poetas mexicanos, la poesía en español del siglo XX no sería lo que es. Nosotros podemos decir que sin la voz y la palabra de Octavio Paz, la poesía y la cultura contemporánea de México no serían lo que son. Los invitamos a festejar con nosotros esa auténtica fiesta de la palabra que es la obra de Octavio Paz, construida con un poderoso instinto creativo y una lúcida conciencia crítica en la que el poeta ha sabido unir admirablemente la belleza, la inteligencia y la libertad. Acerquémonos a ella. Carlos Monsiváis, tú siempre tienes una mirada
única, especial, que descubre aquello que los común de los mortales no podemos ver casi nunca y que se encuentra del otro lado del lugar común. Cuando tu mirada se posa sobre la obra de Octavio Paz, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que descubre? Reconoce sus limitaciones y deficiencias. Es una obra muy vasta que aún está esperando una gran respuesta crítica entre nosotros. Hace falta la biografía intelectual, hace falta grandes análisis. Y mi mirada también reconoce que el lugar común suele avasallar, la sobrepasa y demasiado el lugar común como es natural, y es muy difícil distinguir ya a veces la respuesta espontánea, crítica del lector, de la respuesta inducida por el lugar común, pero ciertamente creo yo que una cosa que me atrae muchísimo de Paz, entre otras de mis respuestas actuales, es la manera en que él ha propuesto una tradición dual, una tradición nacional y una tradición internacional para la cultura mexicana. Como puedes ver ya en la recuperación que se ha hecho de sus primeros escritos en primeras letras, Paz ya desde entonces le importa esa construcción de tradiciones y de tradiciones en el sentido de ejercicios muy vitales y muy críticos de la cultura, no de formas inertes. En cuanto a la tradición internacional, lo dice al final del laberinto, por primera vez en la historia somos contemporáneos de los demás hombres, con lo que está diciendo, entre otras cosas, que estamos ya obligados a pensar en términos internacionales, mundiales, pero también el laberinto es una propuesta estrictamente nacional de ver la mitología y las realidades. Uno puede o no estar de acuerdo con sus versiones mitológicas e históricas, pero ciertamente tú tienes para enfrentarte a la tradición mexicana y para enfrentarte al modo en que se inserta la tradición mexicana en la internacional, tienes que leer a Paz y tienes que discutir con él en sus páginas. Creo yo que especialmente a partir del laberinto, su propuesta de tradición nacional se fue afinando y recuperó muchísimo de lo apuntado en Las Peras del Olmo, por ejemplo, lo desarrolló, sus ensayos sobre poetas como López Velarde, su gran versión del virreinato a través de Sor Juana, su interés actual por el pensamiento y el arte prehispánicos, todos forman parte de esta necesidad de ofrecer una tradición cambiante, pero al mismo tiempo rigurosa de lo que ha sido la cultura mexicana y de la manera en que esta cultura se conecta con las visiones mundiales. Consistiría, Carlos, el sistema, la especificidad del sistema crítico de Octavio Paz, que hace que aquello que él analiza, aquello que él estudia, siempre nos revele los ángulos nuevos, insospechados, y que nos haga revisar totalmente, en general, los lugares comunes. En primer lugar, la necesidad de polémica. En el texto mismo de Paz está incluida la necesidad de un debate, de una discusión sobre sus propuestas. Él no quiere la aceptación mecánica y por eso a veces incluso muchas de sus propuestas aparecen como provocaciones para incitar a la discusión. En segundo lugar, la manera de engarzarlo todo en un sistema de asociaciones muy libres y al mismo tiempo muy rigurosas que dan fe de su dominio de muchas culturas y de diferentes sensibilidades culturales y artísticas. Sí, la obra de Paz, más que hablar de otras culturas o sobre otras culturas o otras literaturas, creo que es una obra que está hecha a partir de una confluencia de muchas sangres literarias, muchas tradiciones, muchos tiempos, y que eso se refleja ante todo en la manera de ver, tanto lo que es propio como lo ajeno. Creo que la obra de Octavio Paz sorprende y admira mucho a los extranjeros por el contraste que ofrece actualmente con el vacío de la cultura europea en general. Después de la desaparición de algunas grandes figuras del pensamiento europeo, en particular francés, la cultura europea ha tendido a especializarse, a estar en manos de los académicos y cada vez menos en manos de los poetas.
Y yo creo que la manera que tiene Octavio Paz en su obra de enfocar tanto problemas culturales como políticos o de historia o de antropología o de lo que fuera, nunca están desprovistos de esa visión del poeta, del gran ensayista que es. Y eso no lo haya en Europa. Por lo tanto, yo creo que los extranjeros encuentran en la obra de Octavio Paz una manera ya distinta de hablar y sobre todo de escribir, de tratar problemas y de hacer un estilo que es mucho también la manera de plantear y tratar de resolver ciertos problemas. Y creo que por ese mismo vacío que hay actualmente en Europa, la obra de Octavio Paz viene a llenar una expectativa que no ha muerto en los franceses o en los europeos en general, pero para la cual ya no tienen pensadores o poetas capaces de satisfacerlos. ¿Cuáles serían las características que hacen de Octavio Paz y de su obra esa figura única en el panorama de la cultura contemporánea? Mira, Emilio, me gustaría en este momento poseer una palabra única, una palabra mágica, que me permitiera expresar el profundo afecto y la profunda admiración que le tengo a la obra de Octavio Paz. Una palabra que a su vez le hiciera justicia a la variedad temática y a la calidad de sus libros. Por supuesto, esa palabra no existe y en el poco tiempo concedido tendré yo por fuerza que enumerar algunas características muy generales de la obra de Octavio Paz. En primer lugar, quisiera comenzar por lo más obvio. Se trata de uno de los poetas mayores de nuestro siglo y comparte con algunos de ellos la característica de ser un poeta crítico, con lo cual quiero decir dos cosas. Por un lado, está la obra crítica de Octavio, de acuerdo, pero también la poesía de él es una poesía crítica, crítica de los sentidos, crítica del amor, crítica de las costumbres, crítica de las ideas recibidas. En cuanto a la obra crítica propiamente, que está escrita, esto hay que señalarlo y hay que subrayarlo, en una de las mejores prosas del siglo XX, la variedad temática es enorme, va desde crítica política, crítica de arte, crítica de costumbre, historia de las ideas, crítica de los tiempos, comparación de civilizaciones. Habría que tomar también en cuenta su trabajo de traductor, su trabajo de introductor de otros autores al mundo de lengua española, con lo cual nos ha enriquecido a todos. Aquí estamos nuevamente después de este viaje en el tiempo. ¿Cuántos años? Tiempo. Pues son como que 32, ¿no? Ah, pues algo así. De 90 que ganó el premio Nobel al 2000 son 10 y 22, 32. Hace 32 años. No nos dio tiempo de hablar de las dos personas que salen en esta entrevista. Una es Fabienne Bradou, ¿sí? una maestra francesa, doctorada de la Sorbona, que se vino a México hace más de 40 años y que es traductora de los escritores mexicanos al francés y de grandes escritores franceses al español. Y tiene un curso en el doctorado de Filosofía y Letras, ¿no? De manera que ella conocía muy bien a todos los franceses que hablaron enormemente bien de Octavio. Ella ha publicado cosas sobre ensayos de franceses sobre Octavio Paz. Okay. Y el otro profesor es Rossi, un profesor, fíjate que él nació en Florencia, de padres venezolanos, pero como toda la gente que tiene suerte, terminan viviendo en México. Hombre, qué afortunado. Los embajadores que vienen a México de todo el mundo no se quieren ir o se van llorando. Ajá. No hay ni Washington, bueno, Moscú ni de chiste, hay un frío espantoso, ¿verdad? Pero como México, los embajadores es el lugar donde mejor se sienten. Caminan por Reforma, casi siempre viven en Reforma y se van al Zócalo caminando, entonces es una cosa maravillosa. Bueno, Rossi es un hombre, un filósofo que tiene una enorme admiración por Octavio Paz. Y si me da tiempo, voy a decir una cosita. Sí, había un gran filósofo, José Gaos, sí, el gran filósofo español, que le escribió una carta 30 años antes de que ganara el premio Octavio Paz,
diciéndole que recibió un libro y le dice en el primer párrafo, usted será el próximo premio Nobel de lengua española. 30 años antes, fíjate, es José Gauss. Y luego le dice en otro párrafo que es el libro de filosofía, un libro que se llama El arco y la lira, el mejor libro de filosofía que se ha escrito en lengua española. Eso se lo dice más o menos en los años 60, este gran maestro, que fue maestro mío también, José Gauss. De manera que lo que vimos ahora es el elogio de 3 personajes a Octavio Paz. Hay más en el programa que yo hice, que la próxima vez quizá lo podamos hacer, muy bien. ¿no? Más adelante. Porque el chiste era ver lo que decía los mexicanos sobre Octavio Paz antes de que sacara el premio Nobel. Ese es el chiste de esto. Luego le hice otro para el premio Nobel, ¿no? Bueno, y después de tu programa se sacó el Nobel. Seguro fue por eso, le ayudaste ayudó de alguna mucho manera. para que los daneses lo tomaran en cuenta. Sí. Exactamente, muy bien. Pues un placer, Emilio. Octavio Paz, y por ahí debes tener más material, ¿no? Es un trabajo de muchos años. Muchos años. De Octavio tengo 3, pero vamos a seguir, a seguir. Y tu trabajo es de muchísimos años en el ámbito de la cultura. Sí, muchísimas gracias. Sí, como 50, creo. No como sé. 50, bueno. Pues lo celebramos que en el 11 sea donde vengas aquí, todos los domingos celebro la existencia con nuestros amigos. Muy bien. Gracias.